Terrores nocturnos. Hola estimados noctámbulos, es un placer volver a saludarlos y compartir con ustedes una historia más. Agradecemos los comentarios a nuestro último capítulo y nos da mucho gusto que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden enviarnos sus historias a terroresnocturnosoficial@gmail.com. También queremos agradecer a todos aquellos que han compartido sus relatos a través de Facebook en @terroresnocturnospodcast y por Instagram en terroresnocturnosoficial. El día de hoy contaremos la historia de Toña, una muñeca que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días y que nos hace recordar que el diablo está en los detalles. Así que, sin nada más que agregar, conecten sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer el espacio para contar mi historia y espero que sea lo suficientemente terrorífica y les llame la atención para compartirla en su podcast. Todo empezó hace años, cuando yo apenas era una niña. Nosotros somos de un pueblito al norte de Caborca, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Mi familia lleva muchas generaciones viviendo en esa zona, por lo que la mayoría de la gente del lugar son parientes. Entre esos terrenos está el rancho de mi abuela, el cual, más que un rancho propiamente dicho, son algunas hectáreas de puro desierto. En verdad, los migrantes no mienten al decir que de los tramos más complicados para llegar al otro lado es el desierto de Sonora. En el día el calor es intenso y sofocante y por la noche el frío es tan penetrante que te cala hasta los huesos. Bueno, pues en medio de este paraíso lleno de cactus y unos que otros cultivos se encuentra la casa de la abuela. Esta casa, aunque grande, es bastante sencilla. Por lo regular, en este tipo de lugares no se necesita de muchas comodidades para vivir, y nos acostumbramos a lo que muchos otros odiarían. Además del clima extremo, también nos tenemos que acostumbrar a la arena que por más que uno quiera limpiar, nunca termina de hacerlo. Dentro de la casa de la abuela hay 7 cuartos, los cuales anteriormente se dividían de la siguiente manera: 5 cuartos para cada uno de sus 5 hijos y uno para las personas de servicio. Estos se encontraban en el pasillo que lleva de la sala hacia uno de los baños, dividido en 3 del lado izquierdo del corredor y 2 del lado derecho. Pero después de esos cuartos del lado derecho se encontraba otra puerta que no llevaba a una habitación, sino a otro pasillo angosto y como de 10 metros de largo, que conducía al último cuarto disponible, el cuarto de la abuela. Al entrar al cuarto de la abuela, parecía que viajabas en el tiempo. Todo era antiguo. Los pocos muebles que tenía eran de inicios del siglo pasado, al parecer heredados de su madre. El lugar tenía un olor a encerrado porque solo contaba con una pequeña ventana casi pegada al techo, de unos 20 centímetros de ancho. Por lo mismo, la habitación era bastante oscura y solo se alumbraba con 2 pequeñas lámparas que la abuela tenía sobre taburetes en las esquinas. La familia siempre le reprochaba a la abuela que pudiera vivir en ese cuarto tan encerrado y bochornoso, ya que además del calor del desierto, se le adicionaba al que generaban las lámparas y los muebles viejos, que en la mayoría de los casos estaban forrados de alguna tela o plastificados. En varias ocasiones mis tíos se ofrecieron para cambiar de cuarto con la abuela, a lo cual ella nunca accedía, con el pretexto de que esa habitación era la que había compartido con el abuelo y nadie más podía ocuparla hasta que ella muriera. Lo que no sabíamos en ese momento, sino algunos años después, y que seguramente era el principal motivo para no abandonar esa habitación,
es que detrás de los tubos donde la abuela colgaba sus pocos vestidos de fiesta y la ropa del abuelo cubierta con plásticos, se encontraba otra puerta, que a simple vista era mucho más vieja que las otras puertas de la casa. Detrás de esa puerta se encontraba una habitación bastante grande, incluso más grande que la de la abuela. La entrada estaba hecha con una inclinación hacia abajo para ocultar la construcción de la habitación de las miradas curiosas. Esa era la habitación de la Toña. El día que descubrimos a la Toña fue mera casualidad. Resulta que era el cumpleaños número 96 de la abuela y para festejarla decidimos llevarla a un restaurante de Caborca. Cabe señalar que mi abuela, incluso a esa edad, era todo un roble y no dependía de nadie para absolutamente nada. Todos bromeábamos con querer llegar a esa edad en ese estado físico y mental. Mientras que la familia terminaba de comer y después de dar un paseo por el centro, mi tío Jorge, el más chico de todos, mi prima Lucía y yo, nos adelantamos a la casa para limpiar el cuarto de la abuela y adornarlo con globos. En eso estábamos cuando al quitar los trajes viejos de mi abuelo para acomodarlos mejor, descubrí la dichosa puerta. Al verla, lo primero que pensé fue que era un armario donde seguramente había más tiliches, ya que mi abuela era experta en coleccionar cosas inservibles. Pero una luz que se veía entre una rendija entre la puerta y el marco me hizo dudar. Le hablé a Lucía para enseñarle y al ver la puerta me miró con ojos de curiosidad y me animó a abrirla. ¡A la bestia! Al entrar había una pequeña rampa para descender más abajo del nivel del piso de la casa. Lo primero que llamó mi atención fueron la cantidad de veladoras, 33 en total. La pared del lado derecho se encontraba llena de flores, la mayoría ya marchitas. Al frente, un altar lleno de dulces y fotografías de toda la familia. Parecía un altar de Día de Muertos. Al centro y sobre una repisa a 1,5 metros de altura se encontraba una muñeca de color negro bastante vieja y vestida con una manta color hueso. En el momento no supe bien el material del que estaba hecha, pero parecía como madera. Lo más sorprendente de todo era lo limpia que estaba la habitación. El olor a fragancia de flores, aunque la mayoría de estas ya estaban marchitas, y el ambiente que se sentía era completamente diferente al de la habitación de al lado. A pesar de que había varias repisas con dulces, la mayoría sin envoltura, no había ninguna hormiga o algún otro animalillo que por lo regular son atraídos por el azúcar. En cuanto a la muñeca, como ya lo dije, era de color negro. Los ojos eran toscos y saltones. No sé bien si estaban hechos de algún cristal en particular, pero eran muy reales. Tenía pestañas y cabello que también parecían muy reales. El cabello casi del mismo largo que la muñeca, las manos y piernas regordetas y con una precisión en pliegues y dobleces que daban miedo. Las uñas eran gruesas y grises y parecían llenas de tierra por dentro. Le dije a Lucía que saliéramos. Ese lugar no me agradaba para nada. Ella seguía concentrada viendo la muñeca y las fotos familiares. La tuve que jalar para salir de ahí. Al dar la vuelta me topé de frente con mi tío Jorge, que acababa de entrar a la habitación. ¿Qué es esto? Al dar su mirada con la muñeca, su cara de sorpresa aumentó. Vámonos de aquí, niñas. Nos sacó del cuarto cerrando la puerta tras él. Escuchen bien, nada de comentar lo que acabamos de ver con nadie y mucho menos con la abuela. Mi prima y yo asentimos con la cabeza, pero le insistimos que por favor nos explicara para qué era ese cuarto y por qué había altares con una muñeca. Al principio no quería, solo se limitaba a decir que eran ideas locas de la abuela. Pero después de mucho insistir, por fin logramos sacarle algo, aunque tampoco fuera gran cosa. Esa muñeca que vieron es la Toña. Desde que recuerdo, la abuela siempre la ha tenido. Yo pensé que ya no existía en esta casa, porque no la había visto desde que falleció mi papá. Salimos a la sala cuando iban llegando todos los demás. Fuimos a recibirlos y a ayudar a bajar las cosas que habían comprado para continuar el festejo en la casa. Mi tío Jorge apartó a mi tío Ramón para hablar con él. El tío Ramón era el mayor de todos los hermanos y también era el más tosco de carácter. Siempre estaba con su cara seria y el ceño fruncido. Nunca le vi dar muestras de afecto a alguien más, ni siquiera a su madre. Alcancé a ver a la distancia cómo hablaban. En una de esas mi tío Ramón parecía con la intención de venir hacia adentro de la casa,
A lo lejos se notaba con el semblante molesto. Mi tío Jorge trataba de detenerlo con ambos brazos mientras hacía el intento de tranquilizarlo. Después de unos segundos por fin lo logró. Entonces, mi tío Ramón volteó por última vez hacia nosotros y se dio la vuelta para subirse a su camioneta e irse. Yo esperé a mi tío Jorge en la entrada para preguntarle qué había pasado. Me miró y me dijo: nunca debieron abrir esa puerta. Me dejó ahí afuera sin ninguna explicación más. Entré para ayudar a poner la mesa para partir el pastel. Estaba acomodando los cubiertos y las servilletas cuando escuchamos los gritos de la abuela. Venían de su cuarto. Todos fuimos corriendo y encontramos a mi abuela gritándole a Lucía. Nunca había visto a mi abuela tan molesta por algo, diciendo maldiciones y agitando las manos mientras nos corría de su habitación. Al parecer, Lucía la había llevado para mostrarle cómo habíamos adornado su cuarto y la abuela notó los trajes del abuelo, que por salir a las carreras habíamos dejado sobre la cama, dejando al descubierto una parte de la puerta secreta. Mi abuela despotricó contra mi prima, mientras Lucía no dejaba de llorar sorprendida por la reacción de la abuela. Al llegar los demás agarró parejo. Nos dijo que ninguno teníamos el derecho de entrar a su cuarto sin su consentimiento y mucho menos en su ausencia. El griterío de la abuela seguía sin que muchos entendieran el motivo de tan fuerte enojo, hasta que por fin mi tío Jorge, cansado de tanto ataque cuando lo único que queríamos ese día era complacerla, también le gritó: ¿tanto escándalo por esa maldita muñeca, ma? Los ojos de la abuela salieron de sus órbitas, y a gritos acabó corriéndonos a todos de su cuarto. Ya en la sala, todos veían a mi tío Jorge y le pedían explicaciones. Volteó a ver a mis otros dos tíos y después a mi papá y le dijo: es la Toña. Mi mamá la tiene en un altar. Al estar limpiando, estas niñas la descubrieron. Mi papá angustiado nos volteó a ver a todos. Mis tías y mis demás primos no entendían nada. Mi mamá me miró buscando alguna explicación más clara, pero no pude más que encogerme de hombros. Mi papá tomó una silla y se dispuso a contarnos quién era la Toña y por qué la tenía la abuela. La Toña es una muñeca que tiene mi mamá desde antes de que nosotros naciéramos. Por lo que sé, fue heredada por su mamá, y ésta la recibió de su mamá y así sucesivamente. Ya lleva al menos 4 generaciones con nosotros. La muñeca fue entregada a nuestra familia por Sagua, una curandera que pertenecía a Bicam, uno de los 8 pueblos yaquis. Esta señora llegó al norte huyendo de las invasiones constantes que hacían a su pueblo, y encontró un buen refugio entre nuestros antepasados. Antes de morir, Sagua la entregó para que protegiera a la familia y hacerla próspera. A cambio nosotros teníamos que consentirla con regalos, ponerle flores, veladoras y agua, además de comida. Mi mamá se volvió tan obsesiva con los cuidados hacia la Toña, al grado que le ponía más atención que a su marido. En esa época fue cuando más creció el negocio familiar, dándonos la oportunidad a cada uno de los hermanos de crear negocios y empresas que nunca imaginamos que podíamos hacer. Pero al mismo tiempo, la relación entre los viejos empeoraba. Mi papá llegaba del trabajo y no encontraba ni la casa limpia y mucho menos la comida hecha. Mi mamá vivía solo para la Toña. Podía pasar horas platicando con ella encerrada en su cuarto. Harto de esta situación, mi papá decidió llevarse la muñeca lejos del rancho. No supimos a dónde la llevó, pero fue justo en el regreso de este viaje donde ocurrió el accidente. Y aunque mi mamá estuvo buscando entre los fierros del coche, al parecer mi papá había logrado deshacerse de ella. Después del funeral ya nadie volvió a tocar el tema de la Toña. Al terminar mi papá de contarnos la historia, todos quedamos en silencio. Por lo que lograba notar, los hermanos presentes hacían responsable a la muñeca de la muerte del abuelo, y en cierto sentido también a su propia madre. Los comentarios empezaron a surgir en diferentes direcciones. Unos pensaban que la bonanza y buena fortuna de la familia se debía al cuidado de la abuela hacia la Toña, y que el error fue de la abuela al despreocuparse de su esposo. Uno de mis tíos decía que mi abuelo se equivocó al ir a aventarla a Dios sabe dónde. Los primos ya entrados preguntaban cómo fue que la Toña había regresado a la casa. En eso estábamos cuando la voz de la abuela se escuchó desde el pasillo silenciando a todos. La Toña regresó aquí porque esta es su casa y porque así tenía que ser. Su padre no entendió eso y miren cómo acabó. La cara de mis tíos y de mi papá era de sorpresa, pero al mismo tiempo de enojo. No podían creer que la abuela se refiriera a su esposo muerto de esa manera. Nuevamente empezaron a alzarse las voces.
unos en son de reclamo y otros pidiendo más explicaciones. En eso, entró por la puerta mi tío Ramón. Seguía con el mismo ceño fruncido de siempre, pero ahora también con una actitud retadora, y le dijo a mi abuela: ¿Dónde está la pinche mona esa? La abuela le dijo que gracias a esa mona tenía todo con lo que había soñado y nunca le faltó nada, que si no tuvo mujer fue porque ya era el colmo que hasta la Toña le tuviera que conseguir eso. Mi tío, nublado por el enojo, caminó hacia el pasillo donde estaba la abuela y la aventó hacia la pared, abriéndose paso para dirigirse a la habitación. La abuela cayó y todos corrimos a ayudarla mientras le seguía gritando una y mil cosas a mi tío. Como a los 2 minutos, mi tío ya venía de regreso con un costal y al parecer la Toña dentro. Mi tío Ramón salió de la casa azotando la puerta, mientras la abuela alcanzó a gritarle que estaba igual de idiota que su padre. La abuela se dio la vuelta y se retiró a su cuarto sin decir una sola palabra. Después de eso, empezamos a despedirnos. Unos nos fuimos a nuestras respectivas casas y otros decidieron quedarse en los cuartos que anteriormente ocupaban los hermanos y ahora se encontraban desocupados. Así se fue vaciando la sala, hasta quedar un pastel abandonado, adornado con velas en forma del número 96. Al siguiente día, yo estaba viendo la televisión en la sala de mi casa junto con mi mamá cuando sonó el teléfono. Eran como las 12 del día. Mi papá fue el que contestó el teléfono. Solo asentía con la cabeza y su rostro era de preocupación. Al colgar, volteó hacia nosotros y nos dio la noticia. Quien llamó era un policía municipal amigo de mi papá. Mi tío Ramón había tenido un accidente y se encontraba grave en el hospital de Caborca. De inmediato mi papá se fue para allá. No quiso que lo acompañáramos y nos pidió quedarnos por si se necesitaba algo y que cualquier cosa nos avisaría. Como a las 2 horas, recibimos la llamada de mi papá. Mi tío estaba en coma inducido, por lo que le explicó el doctor, que por cierto era amigo de la familia. Mi tío chocó en la carretera Caborca-Sonoita. El impacto fue tan fuerte que volteó la camioneta, la cual salió del camino hacia un pequeño barranco. Con el golpe se activaron las bolsas de aire y le aventaron el rostro hacia atrás, donde al parecer llevaba un zapapico que con la volcadura salió directo hacia su nuca traspasando la cabeza, hasta casi salir por el ojo derecho. Al parecer, el mismo zapapico incrustado evitó que muriera en el momento y dio tiempo para trasladarlo al hospital. El accidente había ocurrido al amanecer. Al salir del hospital, mis tíos ya se encontraban esperando a mi papá para recibir noticias. Ahí mismo se encontraba el policía que le avisó por teléfono. Después de compartir el informe médico, se llevó al policía para preguntarle qué era lo que había pasado exactamente. El policía le comentó que le avisaron del accidente a eso de las 10 de la mañana, por un reporte de unos campesinos del lugar. Al llegar, vio la camioneta al fondo del pequeño barranco y bajó de inmediato junto con su compañero a brindar ayuda a la persona que se encontraba dentro. Le dijo que, cuando se acercaba a la ventanilla, escuchó que la persona hablaba con alguien más, pero no alcanzaba a entender lo que decía. Al acercarse un poco más, vio el rostro de terror de mi tío. Le trató de hablar porque tenía los ojos abiertos, pero al no tener respuesta se enfocó en cómo sacarlo de ahí. Fue en ese momento cuando vio el zapapico clavado en su nuca. No podía hacer mucho y tuvo que esperar a los paramédicos y bomberos para liberar a mi tío. Él se quedó en la zona junto con los peritos que analizaban el lugar del accidente. Por lo que comentaban, parecía que la camioneta había chocado con algo que hizo que se volcara, porque eso indicaban los golpes en la parte delantera que se encontraba sumida completamente. Pero lo curioso es que no había restos de choque contra otro carro, ni en la carretera ni en la camioneta. Por más que intentaron los doctores, mi tío Ramón falleció a las pocas horas. El velorio fue esa misma noche, y aunque la familia tenía muchos y muy buenos amigos que no dudaron en contactarnos, la abuela decidió que todo fuera muy privado y solo para la familia. Era lo mejor para evitar cuchicheos y chismes como cuando falleció mi abuelo. Lo que sí no pudo evitar fue que la misma familia se empezara a cuestionar las circunstancias de la muerte de mi tío. El primero en tocar el tema fue mi tío Jorge. Le molestaba que la abuela estuviera tan tranquila, parecía como si el que estaba en el ataúd fuera un desconocido. Se paseaba de un lado a otro acomodando las coronas funerarias, las flores, los cirios, y de vez en vez pasaba frente al ataúd solo para recriminarle a mi tío que nunca entendió el lugar que ocupaba la Toña en la familia.
En esas estaba la abuela cuando mi tío Jorge se levantó del sillón y le exigió que se callara y que respetara a mi tío Ramón y su velorio, que deseaba que la muerta fuera ella y no su hermano. La abuela lo vio con ojos de odio mientras empezaba a brotarle las lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar. Nadie lo vio venir. En un segundo la abuela giró hacia su hijo y le plantó tremenda bofetada que tambaleó a mi tío hacia atrás. Acto seguido salió del velatorio sin decir nada más. Todos nos quedamos en shock. La primera que reaccionó fue mi mamá, quien fue a auxiliar a mi tío, que seguía todo mareado. Lo ayudó a sentarse y ahí fue donde vi su mejilla y parte del ojo que se estaban empezando a hinchar. Todos se acercaron a su alrededor y en ese instante yo decidí salir a tomar aire. No podía creer que mi familia, que siempre había sido tan unida, ahora estuviera metida en este embrollo y con mi tío Ramón muerto. Salí hacia el estacionamiento para poder fumar un cigarro y me encontré con la abuela. Al principio no quise acercarme porque no sabía ni qué decirle, así que preferí encender el cigarro y mantenerme a la distancia. Después de un rato, ella fue la que se acercó. Hija, ¿crees que me puedas llevar a la casa? La verdad, no me siento muy bien. Nunca pude negarme a lo que la abuela me pedía, y esa vez no fue la excepción. Yo traía las llaves del coche de mi mamá. Miré hacia la entrada para ver si alguien más salía y decirle que me acompañara, pero no había nadie. El trayecto de poco más de 15 minutos lo recorrimos en silencio. La incomodidad del momento me hacía sentir como si fuéramos dos extrañas. Por fin, llegamos a la casa cuando estaba empezando a llover. Entramos a la casa. En la mesa del comedor seguía el pastel del día anterior, ahora todo seco. Me molestó la idea de que nadie de los que se habían quedado lo hubiera recogido. La abuela se sentó en la sala, y le dije que mientras yo iba a recoger el pastel y todo lo demás que había en la mesa. ¡Ay, mi niña! Volté para decirle que no se preocupara, pero no me estaba hablando a mí. Estaba viendo hacia el sillón que tenía enfrente con una pequeña sonrisa. Miré hacia esa dirección y la vi. En medio del sillón estaba sentada la Toña, con las manitas sobre su vestido de manta y los ojos bien abiertos viendo hacia el frente. La abuela notó mi cara de espantada y trató de tranquilizarme. Me pidió que me sentara a su lado y con ternura me dijo que no tenía por qué temer. Aquella noche lluviosa y con truenos, con toda la familia en un velorio y mi tío trascendiendo al otro mundo, conocí de labios de la abuela la historia de la Toña. Como yo ya lo sabía, había llegado a la familia de manos de una curandera yaqui, hace 5 generaciones. Fue por ahí del año 1780 a 1800 que la dichosa curandera llegó a las tierras de la familia. En aquel tiempo, la zona norte de lo que ahora llamamos México era la parte más rebelde y donde nunca pudieron dominar los colonizadores. Xagua, la curandera, llegó literalmente con una mano adelante y otra atrás, mal alimentada y seguramente deshidratada. Decía que ya tenía algunos meses huyendo de las diferentes zonas donde su tribu peleaba por defender sus tierras. Al llegar a la casa de la bisabuela de mi abuela, encontró la tranquilidad que buscaba. Casi nadie le auguraba buen futuro por su estado, pero poco a poco y con los buenos tratos y comida sin falta cada día, después de algunos meses logró recuperarse. Cuando pudo valerse por ella misma, preguntó quién era el encargado de la casa. A falta de la mayoría de los hombres que regularmente estaban fuera trabajando en el campo o cazando en la sierra, quien estaba a cargo de todo era mi tatarabuela, doña Antonia. Xagua era tan acomedida en todo que en poco tiempo logró convertirse en la mano derecha de Antonia. La ayudaba en absolutamente todo, además de conocer diferentes menjurjes con los que dicen que curaba lo que fuera. Con el tiempo se convirtió en parte de la familia. Cuando falleció doña Antonia, quien tomó su lugar a cargo de la casa fue Heréndira, la hija mayor. Fue en ese momento cuando Xagua se acercó a la tímida y recién encargada para obsequiarle una muñeca que ella misma había hecho. Le dijo que había atrapado al espíritu de su madre en esa muñeca, para que siempre la acompañara y que no tuviera miedo de nada. Además de eso, según Xagua, el espíritu de doña Antonia ayudaría a abrir caminos hacia la abundancia de la familia, y quitaría de en medio a aquellos que estorbaran para dicho propósito.
Los años siguientes todo fue bonanza y buena vida. En verdad parecía que había algo que protegía a la familia y hacía que cualquier negocio saliera bien. La Toña, que así le llamaron de cariño a la muñeca, era un secreto entre las mujeres de la casa, y por lo mismo en algún momento se acordó que fuera solo heredada de madres a hijas. Así fue como la Toña llegó hasta la abuela, y donde al parecer se tendría que romper la tradición, porque todos sus hijos fueron varones. Al sentirse culpable por esto, la abuela trató de compensarlo consintiendo a la Toña en todo momento, lo que causó la ira del abuelo y ya sabemos cómo terminó todo. No sé explicar bien qué fue lo que me pasó en ese momento, pero sentí algo dentro de mí que me invitó a decirle lo que dije. Abuela, ya no te preocupes más. Cuando tú faltes, yo me haré cargo de la Toña. Esa noche hicimos un pacto y un pequeño ritual, donde me explicó todos los cuidados que debería de tener. Al terminar, yo me regresé al velatorio, y al explicarle a mis papás que tuve que llevar a la abuela a la casa y tranquilizarla, ya no hubo ningún inconveniente. Mi tío Jorge ya se encontraba dormido en una silla y los demás, cansados por la jornada, también trataban de descansar. A los 2 años falleció la abuela, pero días antes, sabiendo su futuro inmediato, pidió despedirse de todos. Al ser mi turno, me agradeció por todo y en ese momento me entregó a la Toña dentro de un manto de terciopelo. Cabe señalar que en ese tiempo la abuela la seguía cuidando a escondidas de los demás. La guardé con mucho cuidado en una bolsa que llevaba. La abuela me dio su última bendición y después de eso dio su último suspiro. A los 3 años me fui a estudiar a la ciudad de Guadalajara y me fui sola y con la Toña. Actualmente vivo en Los Ángeles. Tengo una compañía de productos orgánicos y una tienda de ropa bastante conocida. Mientras escribo esto, tengo a la Toña enfrente, con sus brazos y piernas regordetas, su piel color caoba, con esos ojos que parecen que tienen vida propia, y con el espíritu de doña Antonia dentro. Y sé que si he llegado hasta aquí, ha sido por ella, porque los caminos se me abren y porque la gente que me estorba desaparece, algunos en un casual accidente. Estimados noctámbulos, aquí termina nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y si han tenido alguna experiencia con alguna muñeca como la Toña, no duden en mandarla a nuestro correo terroresnocturnosoficial@gmail.com. Por mi parte es todo. Que tengan muy buenas noches, lindas pesadillas y descansen en paz.